Muy buenos días, amados hermanos y amigos que me miran. Estoy aquí de nuevo, pero ahora, en esta ocasión, estoy aquí para decirles conforme a la Santa Biblia qué debemos de celebrar estos días de fiesta y cómo debemos de celebrarlo y con quién deberíamos de celebrar estos días de fiesta. La Biblia registra, de todo este tiempo que yo he leído la Santa Biblia, yo he encontrado que todos los días se debe de celebrar a Cristo Jesús, su nacimiento, el cual vino al mundo para salvar a los pecadores, de cual de todos ellos yo soy el primero, como dijo Pablo. Así también digo yo. Para mí, yo me creo uno de los primeros pecadores, de los que vino a salvar al Señor Jesús. Y desde que yo en la religión, en la iglesia donde yo crecí, se celebran todos estos días. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos de celebrar estos días de fiesta? ¿Y cómo debemos de celebrarlo? ¿Y con quién? Bueno, amados hermanos, según la Santa Biblia, todos los días el Señor Jesús es digno de que celebremos, que Él vino a este mundo. Su nacimiento, que haya venido. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro de que ellos celebraron el nacimiento del Señor Jesús, ni los apóstoles, ni encuentro en la Biblia que diga que se tiene un mandamiento que se tiene que celebrar el día del nacimiento. Pero, hermanos, si usted lo quiere hacer, bueno, como eso sí he encontrado yo en la Biblia, que debemos de celebrar a Cristo, pero no su nacimiento. Ahora, debemos de celebrar a Cristo todos los días. Vamos a leer en la Santa Biblia no miente, los hombres inventan tanta cosa y inventamos los seres humanos tantas cosas, que bueno, es mejor leer la Biblia para ver si es así. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de celebrar? ¿Qué debemos de celebrar y cómo lo debemos celebrar? ¿Con quién lo tenemos que celebrar? Hay mucha confusión, especialmente entre los cristianos que tienen su familia inconversa. Y yo digo que pues es bueno aprovechar todas estas fiestas para celebrar a Cristo otra vez y darles el mensaje de salvación. Porque los paganos, bueno, donde yo crecí no era un hogar cristiano, pero sí era religioso y había un regocijo en estos días, muchas fiestas, un gran regocijo. Yo sentí un gran regocijo andar en las posaditas y todas esas costumbres paganas, que ellos, su buena intención es celebrar el día del nacimiento del Señor Jesús. Y haya nacido el día que haya nacido, la Biblia no registra nada de ningún mandamiento que se debe de celebrar a Cristo Jesús, al nacimiento de Cristo Jesús. Pero, pues como cristianos, nosotros celebramos todos los días a Cristo Jesús. Y esa es la doctrina que yo he leído, que yo he sabido de lo que dice la Santa Biblia. Ahora, ¿qué debemos de celebrar? Bueno, los cristianos debemos de celebrar a Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es las Pascuas. El Señor Jesús, al venir a este mundo, morir y resucitar por nuestros pecados, Él las Pascuas. En el día del Pentecostal estaban celebrando las Pascuas. Ok. Vamos a leer la Santa Palabra de Dios. Lo que dice, si vienen inconversos, porque a nuestras fiestas, porque si hacemos una fiesta, un culto, lo mejor es hacer un culto en la iglesia. Hacer un culto en la iglesia y
y hacer nuestras fiestas y entrar como soldados a las fiestas de los que no son cristianos y darles el mensaje de salvación. Qué bueno que Jesús vino al mundo, debimos de decirlo, y qué bueno que celebremos su venida. Aquí está el mensaje de salvación por la verdadera razón que Jesús vino al mundo en un día como estos. Y ellos creen que fue el 24, el 25, el día que crean. Y nosotros no nos debemos de meter en esas broncas ni en esas discusiones, nomás darles versículos bíblicos con el plan de salvación y decirles que si ya aceptaron el plan de salvación, si no, ahí está, porque esa es la razón por la cual Él vino al mundo y se debe de celebrar. Se debe celebrar que murió por nuestros pecados y darnos esperanza de una vida nueva, un nuevo comenzar. Y debemos estar ahí con ellos. Bueno, si son fiestas paganas, pues por supuesto sabemos que un ratito vamos a estar en lo que les damos el plan de salvación a saludar a todos y nos vamos a ir a celebrar allá en nuestro culto, en nuestra iglesia. Es mejor en nuestras iglesias, con los hermanos en Cristo, invitarlos, vamos antes de que ellos, invitarlos a ellos a que vengan a celebrar a Cristo, a nuestra iglesia. Sería mejor, pues los sacamos de andar con tanto en las fiestas de tanta borrachera. Bueno, lo celebran de una manera muy pagana. Nosotros lo celebramos de una manera limpia, sin bebidas alcohólicas, sin borracheras, sin pleitos, alabando al Señor como lo hacemos los 365 días del año cuando podemos. Celebramos a Cristo, que Él vino al mundo y a darnos salvación y vida eterna. Ese va a ser nuestro mensaje cuando vamos a visitar a las familias. Y no les vamos a contradecir, porque vamos a ver, hay muchos hermanos débiles en la fe que todavía celebran, tienen sus costumbres medias curiosas, pero vamos a leer pues la Santa Biblia. ¿Qué dice para nosotros cuando vamos a visitar a unos débiles en la fe? La Biblia dice que son débiles en la fe, que unos creen que se debe de guardar un día, otros que en todos los días, y así estamos. ¿Ve? Entonces, no debemos de entrar en debates, porque vamos a ver lo que Dios nos dice ¿qué debemos de celebrar en estos días de fiesta? Ok. Y lo que nuestro comportamiento en estos días de fiesta debe de ser. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Romanos 14. Si alguno tiene su Biblia por ahí, Romanos 14. Dice desde el Romanos 14, versículo 14. Los débiles en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ven? En nuestras reuniones que vamos a ir, vamos a entrar a los si ellos no quieren venir a celebrar acá con nosotros, con los cristianos de una manera sin borracheras, sin bebidas alcohólicas, sin música pagana, y algún inconverso viene a celebrar con nosotros de una manera limpia a Cristo, quiere venir a celebrar, para ellos que el día del nacimiento, bueno, nosotros vamos a celebrar a Cristo, y no debemos de entrar en contienda con ellos. Dice, aún a los hermanos, nomás vamos a celebrar a Cristo y ya. Recibir al débil en la fe, es el capítulo 14. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a dejar todo eso por otro día ya, pero mejor no, dice que no. Esto es para general, no nomás para ese día. Recibir al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. No debemos de contender en opiniones. ¿Por qué? Porque uno cree que se debe de comer todo, de todo. ¿Bien? Entonces hay los adventistas. Los adventistas no creen eso, que se debe de comer de todo, pero eso sí creen que se debe de comer de todo como nosotros. Para mí, la oración de fe purifica los alimentos. Ya
Dios quebrantó esa ley. Esa ley es que no se debe de comer puerco, quién sabe qué. Entonces, la oración de fe purifica los alimentos. Dice, ese caería en esa categoría. Porque uno cree que no sea, porque uno en el verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Pues nada más oramos y ya la oración de fe purifica los alimentos, como dijo el Señor Jesús. Yo caigo en esa categoría. Otro es el que es débil, come legumbres, ¿ve? El que come legumbres, que cree que no se debe comer en esos días legumbres, pues no lo forcen a comer. Nosotros vamos a seguir comer todo lo que queramos. Si él quiere estar ahí, pues para nosotros no es pecado, para él. Pero bueno, hay que decirle antes. Si vamos a hablar con él, vamos a darle los versículos antes de que vaya allá. Nosotros hacemos así, así, así. Si quieres ir. Si él no quiere ir, pues que mejor no vaya. Sí. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro es débil, come legumbres. Esos son débiles, ¿ve? Ahí la Biblia dice que son débiles. Bueno, vamos a recibirlos, pero hay que hablar con ellos primero. Mira, nosotros la fiesta la hacemos así, así. Si esperas borracheras, si esperas bebidas alcohólicas, si esperas pleitos, baile, música pagana, pues te recomendaría que vengas a saludarnos y si quieres irte, porque nosotros celebramos así la Navidad. Nosotros, para ellos son Navidad, ellos dicen Navidad, así le llaman a los días de fiesta. Porque uno cree que se ha de comer de todo, que es débil. Porque uno cree que se ha de comer de todo. El otro que es débil el débil come legumbres. El 3, el que come no menosprecia al que no come. Yo no debo de menospreciar al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. ¿Ve? No dicen, ay, se va a ir al infierno porque come o porque no come. No, eso no. Eso déjamelo a Dios. Porque Dios le ha recibido. ¿Ve? Si Dios la recibe, nosotros quién somos. Dejémoslo eso en paz, eso dejémoslo a Dios. Dejémosle el juicio a Dios y se va al infierno, no por eso que está haciendo. Ahora, Dios nos enfrenta y nos dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno para su propio Señor. Está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bueno, ven, que no andemos de metiche, no andamos juzgando, no andamos juzgando que aquel come, que no come, que porque si come, pues no perdemos ese tiempo, mejor hay que celebrar a Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Dice el Señor, es en su santa palabra, para juzgar, si estamos juzgando especialmente. Mejor hay que pasárnosla feliz, alabando a Cristo, sin música pagana, sin pleitos, sin bebidas alcohólicas. Y si entramos rápido a saludar a todos las fiestas paganas, tiene una fiesta pagana nuestros familiares inconversos o algunos cristianos, pues que no están bien doctrinados, pues entramos, los saludamos y nos vamos. Estamos un ratito nomás ahí a la comida, mientras nada más, y cuando comience con toda su música pagana y todo, pues nos vamos a celebrar lo cristiana, de una manera cristiana. Y ya, no pensar nada más, vamos a orar por ellos. ¿Quién es? Bueno, perdóname, voy a agarrar un papelito, pido me disculpen. Vamos en el 5. Uno hace diferencia entre día y día. ¿Ve? Unos se rigen por las semanas, por los meses, por los calendarios. Los chinos un calendario, los del calendario romano otro. Entonces,
pues no hay que no meternos en eso, es lo que recomienda, no te metas en eso, que no nos meto, cristianos, no nos debemos meter en esas, no nos debemos meter en esas broncas. Mejor hay que pasarnos las felices alabando a Dios, sin música pagana, en el culto, hacer un culto como regular hacemos, porque a nosotros los cristianos todos los días celebramos a Cristo, todos los días que podemos, pues. Dice en el 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Como yo juzgo, todos los días son iguales para alabar al Señor, todos los días es, hay que ser, para mí todos los días, según lo que he leído en la Biblia, hay que celebrar que tenemos vida, que Dios vino al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que no se pierda más, tenga vida eterna, todos los días. Entonces, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Esto es, está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre sus días y día, otro juzga iguales todos los días. Entonces, yo sé que ya no nos debemos de basar para celebrar a Cristo, no debemos de basarnos en calendarios terrenales, porque pues hay muchos calendarios. Entonces, nomás hay que celebrar a Cristo todos los días que podemos, y se puede todos los días hacer un culto, alabarle, a levantarnos, a despertar todos los días. Otros creen que no, que los días de calendario, que sábado, que domingo. Bueno, si Él lo hace para el Señor, si no lo hace, no lo hace para el Señor, según lo que habla aquí en estos versículos de Romanos 14. Que no nos metemos en eso, que si es sabatista, que si es dominguero, eso no tiene importancia ya para el Señor. La cosa es que se celebre la venida de Cristo, para la venida del Señor Jesús, para que haya nacido el Señor Jesús, bueno, la Biblia no habla mucho de celebrar eso, como les digo, de celebrar el nacimiento, pero sí habla de regocijarnos porque Él murió y resucitó, y así cumplió con la ley, y así quebrantó esas leyes rituales de que hay que comer y no hay que comer. Pero no nos vamos a meter con eso. Hay que pasárnosla feliz, dar el plan de salvación, aprovechar estos días para los que celebran estos días, darles el plan de salvación, porque fue el principal motivo por el que Dios Padre mandó a su Hijo unigénito a este mundo, a morir, a predicar el Evangelio, a cumplir la ley y a resucitar, para que nosotros tuviéramos oportunidad de ir al cielo, una segunda oportunidad. Ese es vamos a ir rápido a darles el plan de salvación, los saludamos y convivemos. Cuando empiece la música pagana nos vamos y sus bebidas alcohólicas y borracheras, pues nos vamos. Y sus tradiciones, pues no tenemos que seguirlas, no, mejor que ellos los invitamos a seguir las tradiciones de Cristo, las cuales son en la Biblia. Y hay que respetar, nomás, pues que celebren como ellos quieran, porque según aparentemente ellos lo hacen para Dios. Pero bueno, allá que Dios los juzgue, no, nosotros no vamos a ir a juzgar, sino a dar el plan de salvación, a saludar a toda nuestra familia, los débiles en la fe. Hay que recibirlos y vienen a nuestro culto, al culto a celebrar como la Biblia manda. ¿Tú quién eres que juzgas? En el 4, versículo 4 de Romanos, de 14, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Está en pie o cae, pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿ve? Entonces, Dios sabe lo que va a hacer con esa persona. Que pasarnos las felices ese día, celebrando a Cristo. En el 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y el que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Ya ven? Entonces, aunque lo hagan de manera diferente, ellos creen que lo hacen para el Señor y eso es ellos, entre ellos y Dios. No, a nosotros no nos debemos de meter en eso, y menos en ese día que es especial para dar el mensaje de salvación. Y el que no lo hace, caso del día, para el Señor no lo hace, ¿ve? Porque para él es pecado. Y entonces no nos debemos de meter en eso. Y el que come para el Señor, come. Bueno, ven, ahí nos está poniendo límites. Que andamos de metiches allá metiéndonos en esos temas cuando nuestra meta es dar el mensaje de salvación, saludar a nuestros hermanos y pasarnos las felices. El que come para el Señor come. ¿Ya? Ellos celebran para el Señor. Estén bien o estén mal, Dios los va a juzgar. Si lo hicieron mal, allá entre ellos y Dios. No, a los católicos, adventistas, no nos debemos de meter en esas broncas, según lo que dice aquí. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Y el que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, aunque sea la manera incorrecta, pero eso es entre ellos y Dios, no entre la iglesia cristiana. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Ve? Entonces es entre ellos y Dios es lo que está diciendo. Y da gracias a Dios. Ellos dan gracias a Dios a su manera, pero ese es entre ellos y Dios. Nosotros los cristianos sabemos cómo, según la Biblia, debemos de darle gracias a Dios, la manera correcta. Pero estos versículos son más para que no andemos juzgando y no andemos que los católicos, que en esos días de fiesta, que andar juzgando, criticando mucho. Ellos sabrán, de eso es entre ellos y Dios en estos días. En estos días hay que dedicarnos a darles el plan de salvación y aprovechar esos días para reunirnos con ellos. Les damos el mensaje de salvación y como les digo, cuando comiencen a tomar bebidas alcohólicas en una fiesta pagana ahí, muchos cristianos acá en unas luteranas allá se reúnen para celebrar así con sus bebidas alcohólicas. Bueno, no me meter mucho en ese tema, pero lo celebran de una manera muy pagana. Para mí es pagana, pero para los que no creen que es pagana o que no es mal, pues se lo respeto. Yo ya no, ese día ya no me voy a meter ese día. Y muchos cristianos hay que recibirlos, y si vienen a nuestra fiesta acá a nuestra iglesia, un adventista todos, pero se les va a explicar desde con tiempo cómo va a ser nuestra fiesta. Desde antes, ya ese día ya no. Todos esos días mejor hay que dedicarnos a sembrarle la semilla, el plan de salvación para sus almas. Y Dios va a tratar con ellos, porque el Espíritu de Dios, que es la Santa Biblia, ahí es el que convence. Nosotros no es nuestro trabajo andarlos convenciendo. El que lo ha en el capítulo, en el verso 6 de Romanos 14, en el 6, quizás lo voy a repetir, pero es bien importante. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. De la manera que lo haga en su propia mente, ellos creen que están bien, o yo creo que estoy bien, entonces no nos metemos eso entre ellos y Dios. No, al cristiano no le toca eso, porque menos en esos días, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
¿sí? Todos vivimos por la voluntad de Dios y porque Dios lo permite. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Vamos a morir para que seamos juzgados en aquel día en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Dios Padre, con abogado y sin abogado, pero vamos a vivir aquí y después eternamente. En el lugar de castigo, en las moradas celestiales, porque el Señor Jesús dijo, en la casa de mis padres muchas moradas hay, y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Entonces hay moradas celestiales donde vamos a vivir los que somos de Cristo. Pues en el 8, lo repito, pues si vivimos para Él, pues si vivimos para Él, el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor, pero ¿por qué no vamos a ir a lugares diferentes? Porque nosotros lo escogemos y tenemos libre albedrío. Ya en el día del juicio Dios va a decidir. Pero en estos días de fiesta, aquí nos exhorta mucho acerca de acerca con los paganos. Esto es especialmente para los cristianos, más que nada. ¿Cómo nos debemos comportar ante esas situaciones? Sí, en el 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Ve? Él es el que manda, Él es el mero jefe, Él es el mero jefe. Satanás no es jefe. Y él es el segundo. Pero bueno, el Señor de todos es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces el 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, ¿ve? Entonces nosotros vamos a dar cuentas. Si andamos allá de metiches, pues no, yo no creo que es bueno. Aquí según lo que digo, que voy a andar de metiches si yo ando haciendo en contra de lo que dice aquí Romanos, no debe que se ando juzgando. Entonces, aquí en Romanos 12, de manera que cada uno de vosotros dará cuenta a Dios. Los demás le van a dar cuentas a Dios. Nosotros le vamos a dar cuentas lo que hacemos con los paganos o con los hermanos débiles en la fe. Y la Biblia nos manda que recibamos al débil en la fe en nuestras fiestas, pero no para contender con ellos. Ellos van a dar cuentas a Dios. Y si comen o no comen, si celebran fiestas como las celebran, ellos le van a dar cuentas a Dios. Cada uno va a dar cuentas. Sí, no debemos, vuelvo a repetir, deberemos de aprovechar estos días de fiesta para darles el mensaje de salvación y asegurarnos que tiene el mensaje de salvación, el verdadero propósito de celebrar que Cristo vino al mundo. Es a cumplir la ley, a morir por nuestros pecados. Deberemos de asegurar, nosotros vamos a dar cuenta, Dios va a demandar su sangre de ellos si no les damos el plan de salvación. Ese es el evangelio. No de condenarlos, porque condenados ya están los que no tienen este mensaje de salvación, no se han arrepentido como Nicodemo, como el ladrón en la cruz que se arrepintió. Ellos están condenados. Nosotros no, es nuestro trabajo en estos días de fiestas y vamos de entrada por salida a dar el mensaje de salvación, si es posible, en un tratadito, y explicárselos y saludar a toda nuestra familia y en sus fiestas paganas. Y si los visitamos es cuando ya no tengan nada. Puede ser un día antes, un día después, y les decimos nuestra opinión y
lo que dice la Biblia, pero no vamos a tratar de recibirlos y tratarlos bien y pues ir a hacer nuestro culto después. Nos retiramos de esas fiestas paganas. Para nosotros son paganas, para ellos no son. Aparentemente ellos le dan gracias a Dios por eso, y esa es cosa de Dios, no de nosotros, de si ellos están haciendo mal o están haciendo bien. Entonces decimos, no, para nosotros no podemos celebrar de esa manera pagana, para nosotros es música pagana, pero si ustedes quieren darle gracias a Dios, bueno, pues ustedes le van a dar cuentas a Dios, no nosotros. No, pero no meternos mucho en eso, hay que dar el plan de salvación mejor. ¿Cómo está? Que orar por ellos. Y bueno, en el 15 de Romanos dice, pero si por causa de comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Entonces, nosotros desde antes le vamos a explicar a nuestros familiares si es que quieren venir a nuestras fiestas. Y desde antes, como ahorita, explicarles nosotros cómo celebramos nuestras fiestas, que celebramos todos los días, pues, bueno, explicarles, bueno, miren, nosotros los cristianos, según la Biblia, la oración de fe purifica los alimentos, sí, pero desde antes, no el mero día. Y si alguno se presta para eso, bueno, pero yo preferiría que no contender mucho en eso. Y si solamente preguntan por qué tú no comes, entonces, bueno, habrá maneras de explicarles, pero tratar de evitar eso para que ellos nos oigan el plan de salvación, porque muchos se van a ofender y no van a oír el plan de salvación, que es la principal meta de nosotros los cristianos. Que para nosotros le podemos decir nomás así, es malo eso, para ustedes es bueno, bueno, sí. Allá de ustedes, muchas gracias por venir, por invitarme, y pues me tengo que ir, y ustedes celebran de una manera, yo celebro de otra, respeto sus opiniones, y bueno, pues que orar por ellos. Entonces, Romanos nos dice aquí cómo comportarnos. Dice que son débiles en la fe. Allí lo explica bien. Entonces, acá nos dice, yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada, en el 14, estoy leyendo el 14, el que tiene Biblia, si gusta leerlo, en el de Romanos 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo para el que piensa, pero más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ve? Entonces, vamos a dejar que él lea las escrituras y no tratar de comenzarlo en ese rato, menos en ese rato, cuando queremos que ellos oigan el mensaje de salvación. Hay hermanos que son débiles en la fe, después los comencemos otro día. Entonces, nos exhorta principalmente a los que estamos fuertes, dice, pero si por causa de comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Entonces ahí ya no tenemos el amor. Amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Ahí ya no vamos, tenemos que andar conforme al amor. Bueno, lo voy a leer todo de una vez así, voy a leerlo todo así. Y sé y confío en el Señor Jesús, en el 15, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El 15, pero si por causa comida y bebida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Ve? Entonces andamos en desobediencia. Nos da un mandamiento, no hagas que por causa de comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Ve? Se puede perder el hermano o el que está por aceptar el plan de salvación. Se desvía del camino, se puede salir de Cristo.
No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Pueden vituperar o el evangelio por causa de nosotros. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿ve? La justicia es que obedezcamos la Biblia, que no hagamos tropezar a estos débiles en la fe. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos una familia adventista que no se come de nada? Pues si queremos pasárnosla con ellos, unos cristianos adventistas, y nosotros somos los únicos cristianos que no somos adventistas, pues si queremos estar con ellos, vamos a celebrar a Cristo, sin comer, vamos a comer todo lo que ellos tienen en su banquete, puros vegetales, así, para no herir su conciencia, o otra, decirles gracias y bueno, yo voy a celebrar en mi iglesia, en el culto, voy a celebrar a Cristo en mi iglesia, pero si nos decidimos quedar ahí, no vamos a comer otras cosas porque les vamos a herir la conciencia y pues ellos pueden salirse del camino, vamos a hacer piedra de tropiezo. Tenemos pura familia inconversa católica, pues vamos a tenernos que retirar de ahí y no estar alegando en que si es bueno, que si es pagano, que si no es pagano, y vamos, ya en otra ocasión hablaremos más del tema con su Biblia católica, entre lo bueno y lo profano, pero en ese rato nuestra misión es convivir un ratito con ellos, saludarlos y que darles el mandamiento de María cuando estuvo aquí en la vida, dejó un mandamiento. Entonces como ellos aman tanto a María la muertita, santísima, sí es santísima, porque la Biblia lo dice. Ahora, no nos vamos a meter tampoco mucho de eso, nomás les vamos a dar el mandamiento, que cuando ella estaba en vida dejó un mandamiento, según en las bodas de Caná, ella dejó un mandamiento que ellos no lo conocen. Entonces les leemos el mandamiento de María y ya después les decimos el plan de salvación. En cuanto ya se lo demos, pues ya estamos, si se puede decírselos a todos juntos, así en audiencia, y el motivo principal de la celebración, que debe de ser celebrar a Cristo, que Él vino al mundo para morir, para para cumplir la ley, para salvar al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es nuestro principal motivo de ir para allá. Claro, pues que a nosotros nos gustaría convivir con los familiares, pero como cristiano, yo me siento muy incómodo porque ellos tienen su música pagana, tienen tanta cosa pagana, sus palabras paganas, sus palabras de doble sentido, sus chistes feos, bromas feas. En mi casa no se prohíbe, desde es religiosa, y no, mi mamá siempre ha prohibido las palabras en doble sentido, las maldiciones, pero bueno, hay otras personas que van a tener más problemas en sus familias si los van a visitar en estos días de fiesta o si ellos vienen. Nosotros no tenemos que hacer el ambiente especial para ellos, debemos hacer el especial cristiano de siempre, ¿ve? Como manda la Biblia, celebrar a Cristo y les damos el mensaje de salvación, si son libres de aceptarlo, no, ya después de ahí nosotros nos podemos ir de ahí, o si ellos quieren ir para nuestro culto, a juntarnos con todos nuestros hermanos a celebrarlo como todos los días, ¿ves? Como en el cristianismo, yo he entendido que ya no tenemos que celebrar un día específico de la semana o de mes. Eso es lo que yo entendí en el Evangelio de Cristo, todo lo que habla Pablo. Y esos hermanos débiles en la fe que creen que ciertos días de semana o ciertos días de mes son hermanos débiles en la fe. Dice, vamos a repetir bueno, mire, voy a leerlo todo. Voy a leerlo todo para todo junto.
¿Qué debemos de celebrar? En estos días de fiesta debemos celebrar a Cristo. No porque es Navidad, no porque es un día de mes, un día de año. Vamos a celebrar a Cristo porque Él se merece que le celebremos todos los días. ¿Y cómo debemos celebrarlo? Pues sin malas palabras, sin música pagana, en santidad. ¿Dónde y con quién? Si se puede, en nuestras iglesias. ¿Y con quién? Con nuestros hermanos en Cristo, donde no hay maldiciones, donde los hermanos no dicen maldiciones, donde cantan himnos espirituales que no son paganos, que adoran a nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos himnos que no adoran a nuestro Señor Jesucristo. No dicen, ni siquiera mencionan al Señor Jesús, ni siquiera mencionan a Jehová, y están cantándole a alguien más. Entonces, Romanos 14, Reina Valera 1960 es la versión que yo tengo. Romanos 14, Reina Valera 1960. Y la Biblia nos exhorta a recibir los débiles de la fe. Y la Biblia, ¿qué nos dice que hagamos? Voy a leer ahora sí el 14, ya más rápido porque se ve el tiempo. Romanos 14, me parece que es desde el 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todos los días, comer de todo, y otro es débil, come legumbres. El 3, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Para cristianos, nos está hablando principalmente a los cristianos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En el 5, uno hace diferencia entre días y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ve? No debemos de meternos en esos temas de que ay, que sábado, que es domingo, que el mes que el mes otro. Porque en Cristo ya todos los días son para celebrar a Cristo y su venida y su resurrección. El 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Aunque sea de una manera pagana, para nosotros, nuestra propia opinión es una manera pagana, pero Él lo hace para el Señor. Eso es cosa de entre Él y Dios. Eso es lo que nos está a entender. Porque andamos los cristianos que aquel comió, que no come, que es un día pagano, que no es día pagano. Sí, tiene que ver cómo se celebre entre los cristianos. Pero no debemos de meternos mucho en eso, nomás salir de ahí si están celebrándolo paganamente, con música pagana, con maldiciones, con bebidas alcohólicas. Pero ellos lo hacen para el Señor a su manera, allá de ellos y Dios. Nomás hay que darles el plan de salvación. Dice, porque da gracias a Dios. Bueno, yo digo, aunque sea a su manera, Él da gracias a Dios allá entre ellos y Dios. En esos días, pues, ya habrá otros tiempos de evangelizarlos de otra manera. Bueno, y el que no come, para él, Señor, no come. Y le da gracias a Dios. Ahí estos le dan gracias a Dios no comiendo. Que ayunan, pues se ponen ayuno en oración a su manera, pero ahí entre ellos y Dios. Es lo que nos dice que no andemos de metiches ahí, porque hacemos más mal que bien. Es lo que entiendo yo.
El 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Somos del Señor. Que escojamos irnos a otros lugares o a desobedecerlo es otra cosa. Pero esos, no, la demás gente no es de nosotros, son del Señor. Por eso, para no andar de metiches ahí queriendo convencer a gente, no. Hay que dar el mensaje de salvación y salir corriendo si es una fiesta pagana en nuestra propia opinión. 9, porque Cristo para esto murió y resucitó, ¿ve? Murió para salvar a los pecadores por todo el mundo murió. No, bueno, murió para todo. Él murió para que todos tuviéramos la oportunidad de entrar a las moradas celestiales. Entonces todos tenemos la oportunidad. Él murió y resucitó. Bueno, vino al mundo, como estas fechas que se celebra eso que vino. Y bueno, ellos de a su manera le llama, que Navidad, bueno, ¿cómo le llame? Cada uno celebra a su manera. Él murió para darnos esa oportunidad. Y murió y resucitó. Bueno, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, que los manda, el Señor manda allá entre los muertos y manda acá entre los vivos. Él es dueño de todos, hasta del infierno es dueño el Señor, del oro y la plata. A mí es el oro y la plata, dice el Señor. El diablo no es nada, él es un usurpador, todo lo que él usa es del Señor, no es del diablo. Bueno, pero tú, ahí ve. Bueno, voy a decir, tú que me oyes y tú que lees y tú que estás hablando, que soy yo. Dice, pero tú, pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si estoy juzgando, si estamos juzgando, ¿por qué? A ver, como diciendo, pues, ¿tú quién eres? Tú no son tuyas las almas, son mías, dice el Señor, así, algo así. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? No debemos menospreciar a los católicos, a los adventistas o todas las demás religiones, porque son del Señor. Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Ven, aquí habla, parece que todo este versículo, según lo que dice aquí, los de Cristo, está hablando especialmente a los de Cristo. Todos vamos a comparecer y cada uno va a dar cuentas de sí. Si es que aseguremos de dar el plan de salvación, ese es nuestro trabajo, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de todos ellos, del cuales yo soy el primero, como decía Pablo. Y no juzgar, no alegar, no menospreciar a nadie, porque ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Ve? No debemos de menospreciar a todas las almas, pero esta vez son a los cristianos, vamos a decir, los hermanos adventistas. No debemos menospreciarlos ni juzgarlos. Ellos en el tribunal de Cristo allá, ellos van a dar cuenta. Nosotros no somos los jueces, porque escrito está, así está escrito. ¿Ve? Vivo yo, dice el Señor, porque ante mí todo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará cuenta de sí. Así que ya no juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. Yo sé, en el 14, yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió.
¿Ve? Cristo murió por los católicos, murió por todo el mundo para darles oportunidad a todo el mundo, murió por todo el mundo, pero los poquitos, por todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. No sea pues vituperado vuestro bien. Es que no, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque que en el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por Dios, aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, mutua edificación. Ve, edifica, que no menospreciamos a los demás hermanos en Cristo. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Pues que no debemos, en frente a los adventistas, no debemos de comer carnes, todo eso que para ellos es pecado. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ve, vamos a hacer tropezar a los adventistas si empezamos a comer carne allí, si tenemos una familia adventista, porque son vegetarianos. Pues queremos comer todo eso, vámonos lejos de ellos, allá a nuestra iglesia a celebrar a Cristo. Bueno es, en el 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece. ¿Ve? Como los que se toman un vinito para el remedio. ¿Ve? Pablo les aconseja a Timoteo tomarse un poco de vino por causa de sus enfermedades. ¿Ves? Eso no es malo. Si nos tomamos uno así que tiene alcohol y dice, pues no, que era pecado, hacemos tropezar al otro. Entonces no debemos ni tomar ni una medicina, ni vino, ni de medicina, ni como medicamento, porque lo vamos a hacer tropezar. Dice, bueno es comer carne. Bueno es comer carne, ve, Pablo dice que es bueno comer carne, no es malo. Bueno es no comer carne, perdón, enfrente de ellos, pues, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Vamos a hacer daño si seguimos así, desobedeciendo lo que Dios dice. Dice el 22, ¿tienes tu fe? Tenla para con Dios, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿ve? Entonces hay que dejar al que no tiene fe, que si nosotros tenemos fe y no estar condenando nada de eso. En estos días de fiesta, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo, ¿ve? Si usted no quiere celebrar a Cristo en ese día, pues no lo celebre, pero pues yo lo que sé de la Biblia que sí nos manda a celebrar a Cristo. Muchos celebran otras cosas, no le celebran a Cristo ni su muerte y resurrección, pero celebran el nacimiento. Aunque Dios no lo manda, vamos a dejarlos a ellos. Que Dios los juzgue, nosotros vamos a celebrar a Cristo los 365 días del año. Y ahí, pues, les recomiendo que lean este capítulo, nos exhorta lo que tenemos que hacer frente a los demás que se creen cristianos o que son hermanos. Bueno, más bien aquí habla más de los hermanos, pero eso puede funcionar también con los que no son cristianos. Pero no vamos a celebrar a la manera pagana, mundana, con música pagana, como les digo, eso no. ¿Qué debemos celebrar estos días de fiesta? Pues yo recomiendo a todos los cristianos que celebrar a Cristo en los 365 días de la semana y no parar ese día porque los paganos celebran otras cosas. Debemos de seguir celebrando a Cristo ese día.
A ellos celebran Navidad, celebran otras cosas, pero dejémoslos a ellos y aprovechar ese día que se reúne todos, porque yo les digo que esos días para mí era un gran regocijo. Yo no estaba triste en ese día muchas gentes perdonan a los demás. Si ellos lo hacen de una manera incorrecta, pues allá ellos y Dios, nomás nosotros no hacer lo que ellos hacen, pero no meternos en contiendas, aprovechar ese día que están felices todos, que se perdonan y darles partecitas de la Biblia, si es posible, si son católicos, a llevarnos una Biblia católica, si es adventista, pues nos llevamos una Biblia de los adventistas, pero no contender, dice. Son muchos, ahí entre ellos hay muchos hermanos que no celebran de la manera correcta, y creen que un día se debe de celebrar y que no se debe celebrar ese día, otros que sí. Para el cristiano, lo que yo digo, lo que yo entiendo en la Biblia, los 365 días son motivo de celebrar a Cristo, no Navidad. Pero nosotros los cristianos no vamos a celebrar Navidad, ni de la manera pagana. Vamos a celebrar a Cristo. Yo no voy a parar de celebrar a Cristo nomás porque hay fiestas paganas. Yo no. Si ustedes lo quieren hacer, ustedes sabrán. Ahora, yo no voy a celebrar Navidad. Yo voy a celebrar a Cristo. Cristo es el verdadero motivo de estar contentos, de celebrar. Sí, como les digo, no nos metamos en contienda. Hay que darles el mensaje de salvación, que es el verdadero. Aprovechar nosotros a toda esa gente, sea cristiana o no sea cristiana, asegurarnos que son cristianos para que tengan la oportunidad. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Lo de los debates, todo eso acá de estudios bíblicos, eso es muy aparte, pero no desperdiciamos esta oportunidad maravillosa que tenemos de estos días de fiestas donde los paganos se juntan recordando lo que no deben recordar, porque hay unas cosas que ni se deben de recordar, pero ellos lo recuerdan, pero esa es cosa de ellos y Dios. Nosotros vamos a tratar de motivarlos a que lean su Biblia adventista, su Biblia católica, pero el mensaje de salvación es el principal. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y para mí el motivo de celebrar los 365 días del año es celebrar a Cristo, su muerte y resurrección, y que cumplió la ley, que nos dio la salvación por gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo no celebro otra cosa más que eso. Y me trato de ir conforme a la Biblia, y este es el comportamiento que tenemos de tener ante el mundo, especialmente entre los hermanos en la fe. Los paganos, pues, a darles el plan de salvación. Dios les bendiga, y mi nombre es Carlos Rodríguez. Y mi esposa es Adriana Varela. Los bendigo desde el estado de Iowa. Que tengan que celebren muy a gusto a Cristo Jesús, sin tanto conflicto y sin ser piedra de tropiezo, como nos lo manda aquí en Romanos 14. Y acuérdense de dar el mensaje de salvación, que es lo principal, de darlo en esas fiestas, en esas reuniones, aunque sean paganas, cuando usted llega a visitar a su familia que no es cristiana. Evitar todos los demás temas que busquen el tema del verdadero motivo por el cual el Señor Jesús vino al mundo, y que se la pasen muy feliz con sus familiares si van a visitarlos, y si ellos vienen a visitarlos ustedes, traten de llevárselos a la iglesia, y invítenlos. Si no quieren ir, pues ni modo, pero que se la pasen acá, que miren la verdadera manera de celebrar que Cristo vino al mundo, la verdadera, con el ejemplo que ellos miren en nuestras iglesias. Dios les bendiga. Cuídense mucho y manejen con cuidado, y oren antes de salir de viaje a visitar a sus familiares, o por sus familiares que vienen a visitarlos de otras partes del mundo y otras ciudades.
espero les haya servido, pues, Romanos 14, ahí lo pueden leer, ahí les especifica más bien el comportamiento de nosotros los cristianos en estos días. Bueno, todo el tiempo, pero más en estos días, pues, que hay tantas fiestas paganas. Dios les bendiga mucho, cuídense mucho, los amo en Cristo Jesús. Amén.